El nombre que para mucha gente fue una revelación en la noche de los Grammy, en la ceremonia número 64 de la entrega de los Grammy Anglo, es decir, los Grammy globales, fue el de Jon Batiste. Para muchos, gran sorpresa. Para otros, un nombre que debía estar ahí hace mucho rato, un músico de 35 años, con una carrera impecable, pero no notoria en el sentido de ser una de esas figuras del mundo del pop. Como un artista de estas características escala al nivel de los artistas más grandes de las discográficas, como Lady Gaga y etcétera. De hecho, Lady Gaga le rindió un gran saludo y dijo en su momento en la ceremonia que lo más apasionante era estar entre grandes artistas que aman la música, y uno de esos es Jon Batiste, sin duda alguna, una piedra rara, un bicho raro, digo yo, en medio de la escena musical. Aquí les voy a contar por qué. Jon Batiste surge en una escena interesantísima, que es la música de Nueva Orleans, con toda la herencia sonora de Nueva Orleans, es decir, las brass bands, es decir, toda esta música que surge del barrio de Trem, o de Tremé, como se pronuncia exactamente, que es toda esa herencia francófona y muy particular del sonido de las brass bands, que son bandas centenarias, o por lo menos de muchas décadas. De hecho, su familia surge de ese escenario. Entonces es un heredero de una profunda riqueza cultural, pero además es un gran defensor del jazz. Dirige el Museo de la Historia del Jazz en Harlem, que es un espacio de culto para los músicos de jazz, entre muchos otros. Lo dirige él, es el director creativo de este espacio. Y ha estado haciendo mucha música, ha grabado con Quincy Jones, ha grabado con Roy Hargrove, ha grabado con Stevie Wonder, también con gente del mundo del pop como Ed Sheeran. De manera que es un artista muy completo, que ganó el Grammy a Mejor Álbum del Año por el disco We Are. ¿Qué es We Are? Una selección de discos que surgen a partir de una participación o de una presencia política de Jon Batiste, una manifestación por el movimiento Black Lives Matter, y logra con esta canción We Are generar mucha participación en medio de los movimientos del Black Lives Matter y de las protestas por la muerte de George Floyd. Al crear esta canción decide seguir construyendo un disco que se dedica a una mirada biográfica, en el sentido en el que registra los recuerdos de su vida en los barrios de Nueva Orleans, donde creció y donde se inspira con el que también ganó el Grammy a Mejor Video, la canción Freedom, que está grabada en Trem y en diferentes lugares históricos de Nueva Orleans. De manera que es un músico muy interesante, que además el mundo de Estados Unidos televisivo reconoce por ser el músico del programa de televisión Late Night with Stephen Colbert, que es uno de los grandes talk shows de la última década, y él es el director musical, muy parecido a lo que hace Questlove para el Late Show con Jimmy Fallon. Entonces es una muy interesante receta la que hay detrás de un músico que vimos en escena en los Grammy haciendo jazz, haciendo mucho soul, muy inspirado en Marvin Gaye, muy inspirado en otros artistas de esa escena como Aretha Franklin, por ejemplo, o músicos como Al Green o Sam Cooke, voces maravillosas del mundo del soul. También muy inspirado en el funk, en Funkadelic, en James Brown, en muchos otros de estos artistas. Básicamente un recorrido por la historia de la música afroamericana en las últimas 6 décadas, la que inspira el sonido de Jon Batiste. Un músico al que hay que prestarle mucha atención. Además ganó por la banda sonora, también al mismo tiempo en la misma ceremonia, por la banda sonora de la película Soul de Disney, que es precisamente una historia biográfica de un profesor de jazz. Por ende, muy interesante lo que ofrece Jon Batiste, un músico al que hay que prestarle mucha atención, que tiene un pie en el mundo de las herencias sonoras del jazz, del blues, del soul, del rhythm and blues, del Motown, incluso del gospel. Y por el otro lado tiene un pie muy bien ubicado en el mundo del pop. Trabaja con un productor que ha hecho también muchas cosas, Tom Arndt, que trabaja muchas cosas de la escena del pop y ha estado ahí presente con esa fórmula. Entonces tiene presencia en esos dos hemisferios, y eso lo hace uno de los músicos más valiosos en este momento para la escena de la música anglo. Muy recomendado el disco We Are, pero muy recomendado también discos como Chronology of a Dream y otras revisiones, como por ejemplo Hollywood Africans
o desde su mismo debut, desde 2005, que ha hecho su debut discográfico y que ha despertado la atención de grandes críticos de la música afroamericana y de la música global en general. Muy atentos a este artista. También hay que celebrar las noticias, anunciado concierto para octubre de Guns N' Roses en Bogotá. Vuelve después de mucho tiempo y vuelve al Campín después de su concierto en 1992. Vimos a Guns N' Roses en 2016 en Medellín, lo cual es una muy interesante revisión histórica de sus presentaciones. Esta ahora en el año 2022, saldando una deuda que tiene con los fanáticos desde que no pudo actuar en el Festival Estéreo Picnic. Estas son las noticias de Caja de Resonancia. Pueden encontrar recomendaciones sobre Jon Batiste en mi Spotify como Carlos Solano Franco. Nos vemos en una próxima entrega.